Hechos capítulo 2, versículos 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Padre, yo te quiero pedir que la reflexión de tu palabra traiga a nuestra vida exhortación, pero también esperanza y consuelo. Que nos hables y que nos ayudes a que este mensaje nos edifique y sirva para la vida. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Muchas gracias. Puede tomar su lugar. Gracias por el respeto que Templo Victoria le muestra a la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar del Espíritu Santo. Antes de meternos a analizar incluso estos versículos, que lo vamos a hacer, hablemos un poco del Espíritu Santo. Hablemos un poco de la tercera persona, la Trinidad. ¿Sí? Los primeros 13 capítulos de Hechos mencionan cuando menos 40 veces al Espíritu. Por eso algunos autores han propuesto que no se entienda Hechos como los hechos de los apóstoles, sino como los hechos del Espíritu. Pero un pasaje como este tiene riesgos. Tiene riesgos. ¿Por qué? Porque muchos creyentes piensan que el Espíritu Santo apareció en la vida del ser humano en Pentecostés. Ese día fue que apareció el Espíritu Santo, antes no estaba. Muchos creyentes piensan que el Espíritu Santo incluso comienza a existir es en Pentecostés. Y esto también lo comparten doctrinas religiosas. El Espíritu Santo apenas comienza su labor en Pentecostés, o no se había posado en los seres humanos antes. Pero no es así. No es así. El Espíritu Santo ya viene interviniendo en la vida de los seres humanos desde antes de Pentecostés. A mí, por ejemplo, cuando era niño me enseñaron que antes de Pentecostés el Espíritu Santo venía sobre alguien y no se quedaba en él. Solamente hacía algo específico y ya. Pero no. La Biblia me muestra personas que vivieron una vida espiritual poderosa y se requirió la presencia del Espíritu Santo en ellos. Como Daniel, como David, como José. Claro que hay una diferencia fundamental respecto a lo que sucede en Pentecostés. Pero antes de eso, déjeme decirle algunas importantes aclaraciones sobre el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona. ¿Me escucha? No es una fuerza. Hay una corriente religiosa que propone que el Espíritu Santo de Dios es una fuerza. Y algunos de nosotros creemos que es una fuerza, aunque no lo profesemos con nuestros labios. Y decimos, yo tengo el Espíritu y yo uso el Espíritu. ¿Cómo que yo uso el Espíritu? Así no funciona. Incluso a mí me tocó ver algunos predicadores en mi etapa de infancia y de adolescencia haciendo oraciones parecidas a las que le voy a ilustrar. Espero que no sea su caso. Y si lo es pura coincidencia. Pero algunos predicadores en el altar, predicando, oraban más o menos de la siguiente manera: Espíritu Santo, te ordeno ahora vengas y te muevas. ¿Alguien escuchó una exclamación parecida a esa en el pasado? Yo sí la escuché. Entonces le voy a hacer una pregunta.
Usted es el papá de la casa o la mamá de la casa, ¿correcto? Y viene su hijo, viene su hija, un adolescente, y le dice: papá, te ordeno que vengas. ¿Usted qué hace? Es más, quitemos la palabra ordeno, ¿cierto? Porque ya eso ya es demasiado descaro. Pero entonces decimos algo así, por ejemplo: Espíritu Santo, ven ahora, Espíritu. Entonces volvamos a poner el paralelo con el papá y con el hijo, ¿le parece? Y pongámoslo así: papá, venga ya, papá. ¿A algún papá le gustaría que el hijo le hable así? Levante la mano. Yo sé que hay uno que otro papá que le volteó el mascadero al hijo cuando le habló así. ¿O no? Porque no solo es una persona, es la tercera persona de la Trinidad. Es Dios, como lo es el Hijo, como lo es el Padre. No es una fuerza a la que yo pueda ordenarle, a la que yo le pueda hablar en el tono en que yo quiera. Es Dios. Y es Dios interviniendo en nosotros. Y quizás cuando usted ha estado en alguna clase sobre el Espíritu Santo, si no lo sabe, se llama neumatología, la doctrina que habla del Espíritu Santo. Y en algún momento que usted ha estado en una clase del Espíritu Santo, en neumatología, usted habrá escuchado sustento bíblico donde se sostiene o se soporta que el Espíritu Santo siente, piensa, razona. Déjeme ser específico. En los Hechos de los Apóstoles, el Espíritu Santo aparece dando instrucciones. ¿Aparece aquí? Como cuando llegó el momento del llamado de Pablo y el Espíritu Santo dijo en la iglesia: apártenme a Pablo y a Bernabé para la obra a la que los he llamado. El que hace eso es el Espíritu Santo. Da instrucciones. Como cuando Felipe va en el camino y el Espíritu Santo le dice: acércate a ese carruaje. Da instrucciones. Dice qué hacer. ¿Me siguen? El Espíritu Santo organiza, estructura. Porque no es un ente que ande por ahí flotando o sobrando. Es Dios en medio de nosotros. Así lo tenemos que entender. Cuando Jesús dice: yo le pediré al Padre para que les mande un consolador, ese consolador es el Espíritu Santo. Ese es el que está morando con nosotros, en nosotros. Pablo entendió que por el Espíritu Santo fuimos sellados para el día de la redención. Se lo dijo a sus lectores en Efesios capítulo 4, versículo 30. Y desde un principio se asume que quien está hablándole al pueblo de Israel a través de su historia es el Espíritu Santo. Por ejemplo, Pedro dice: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Mire lo que dice Pedro: que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David. Los discípulos comprendieron que el Espíritu Santo siempre había estado presente en medio de los seres humanos y había intervenido
Cuando Esteban estaba dando su discurso frente a los líderes religiosos, en el capítulo 7, versículo 51, les dijo: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, ustedes resisten siempre al Espíritu Santo, como sus padres, así también ustedes. Así que hay conciencia en la iglesia naciente de que el Espíritu Santo estaba antes de Pentecostés. Conciencia que nosotros no podemos perder hoy en día. No podemos perder de vista que es el Espíritu Santo quien da instrucción y quien establece pautas para seguir. El Espíritu Santo aparece en diversas escenas. Por ejemplo, en el capítulo 10, versículo 19, el Espíritu Santo prepara a Pedro para recibir a los hombres que van a llevarle hacia Cornelio. Y se necesitó la intervención del Espíritu Santo, porque Pedro no los hubiera recibido si el Espíritu Santo no le habla a él. Se necesitó que el Espíritu Santo le mostrase a Pedro sus indicaciones. El Espíritu Santo aparece en Hechos 11:28, hablándole a un profeta de nombre Agabo. El texto dice: se levantó uno de ellos llamado Agabo. Daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre a toda la tierra habitada, la cual sucedió en el tiempo de Claudio. Hay una corriente que cree en el mover del Espíritu Santo, pero con restricciones. Se llama, o la llaman, cesacionismo. Esta corriente de pensamiento cree que el Espíritu Santo es real, pero ya no se mueve con manifestaciones sobrenaturales. ¿Me estoy haciendo entender? Por ejemplo, según esta corriente de pensamiento cristiano, ya no hay el don de profecía como lo mostraron aquí, donde el Espíritu Santo instruye a Agabo y le dice lo que va a venir. Eso ya no pasa, según ellos. Según esta corriente de pensamiento, ya no hay dones sobrenaturales como el de milagros o el de hablar en lenguas. Eso se dio específicamente para un momento determinado, según esta posición. Pero cuando nos acercamos un poco a entender al Espíritu Santo, nos damos cuenta de varias cosas interesantes. Una de estas cosas interesantes en las que podemos caer en cuenta es que el Espíritu Santo no cambia su forma de tratar con nosotros. Él no cambia su forma de abordarnos. Y Él sigue empoderándonos para desafíos no solo espirituales, sociales y demás. Por eso la iglesia no debe dejar de creer que el Espíritu Santo se sigue manifestando de forma sobrenatural. El Espíritu Santo sigue todavía provocando milagros poderosos, milagros de sanidad y milagros proféticos. Porque si Él le quiere mostrar a uno entre nosotros que va a hacer algo en el futuro, ninguno entre nosotros puede impedirlo. ¿Sí me hago entender? Por una razón absolutamente sencilla. Él, como el Padre o como el Hijo, es soberano. Él es Dios. Creemos que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad.
Y como creemos que es la tercera persona de la Trinidad, no tenemos por qué encasillar su obra o su manifestación en nosotros. Si Él quiere posarse sobre uno entre nosotros y hablarnos y decirnos algo que va a suceder en el futuro, ¿alguien entre nosotros podrá impedir eso? No. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Yo no puedo ir a decirle al Padre: tú no puedes hacer esto, Padre, porque yo entiendo que tu palabra dice aquello. Se lo voy a explicar, porque de hecho sí lo solemos hacer. Yo no puedo decirle al Padre: ¿tú por qué estás poniendo a servir a Pepito si Pepito era ladrón? Hay gente que hace eso, ¿no? ¿Cierto? Como Pepito tiene un pasado feo, entonces es difícil aceptar que sirva en la iglesia. Es más, se me viene a la mente ser un poco más específico. ¿Cuántos cristianos no le dicen a Dios: ¿por qué permites que Pepito sirva si pecó? ¿Sí o no? Porque mi lógica me dice que si alguien peca, ya no puede volver a servir delante de Dios. Entonces yo voy a decirle a Dios cómo debe ejercer justicia. ¿Y sabe qué le responde el Padre ante su oración? Se lo voy a decir. El Padre dice: yo hago como quiero. Al que quiero poner, pongo. Al que quiero quitar, quito. Porque yo soy soberano. Al que quiero perdonar, perdono. Al que quiero restaurar, restauro. Porque yo hago como quiero. Eso dice Dios. Pero la Biblia dice: no, eso es lo que interpretas. Si hay algo que la Biblia dice, es que Dios es soberano. Y Él hace como quiere, cuando quiere y donde quiere. En ese orden de ideas, yo no puedo llegar a decir: es que el Espíritu ya no se mueve en milagros. ¿Quién eres tú o quién soy yo para decir eso? Si Él se quiere mover en milagros, lo hace, punto. Porque es Dios. ¿Me sigue o no me sigue? Es Dios. El mismo que toma a los que solemos despreciar. Dios escoge a quien quiere. Por eso Dios escogió a David y no a Eliab. Eliab era más grande, más acuerpado, David más flaquito, más chiquito, más. Pero Dios escogió a David. ¿Por qué? Porque Él quiere. En ese orden de ideas, nosotros no podemos establecer que el Espíritu Santo debería hacer esto o aquello. ¿Está aquí conmigo? La característica de la iglesia de Dios en el primer siglo, y otra vez, yo no voy a menos o a esconder los aspectos negativos de la iglesia. Tenía aspectos negativos. Y cuando corresponda aquí los vamos a desarrollar en el estudio de Hechos. Pero tenía algo sustancialmente valioso la iglesia del primer siglo. Y es que buscaban confiar en el Espíritu Santo ciegamente. Y le creían al Espíritu Santo. Y creían que buscando su presencia podrían tener el poder para cumplir con su propósito.
Por eso la iglesia logró caminar hacia los cambios que el Espíritu Santo tenía. Es que, mire, yo quiero que no pierda de vista de dónde comenzaron cuando la iglesia nació. No lo pierda, por favor. El punto de partida mental de los discípulos cuando la iglesia nació es que ellos no eran iglesia. Ellos eran judíos. Y lo que iba a suceder es que el Mesías iba a restaurar no a la iglesia, a Israel. ¿Me sigue? Ellos no tienen pensamiento de que están naciendo para llevar un mensaje de salvación al mundo. Ellos tienen pensamiento de que se está gestando el proceso del Mesías. El Mesías en algún momento va a volver, porque ya ascendió, en poder, en gloria, con ejércitos, y va a acabar con los romanos. Y vamos a levantarnos como nación. Así nació la iglesia. La iglesia no nació con personas diciendo: yo necesito que alcancemos al no creyente, necesito que alcancemos a aquel que vive en la India. No, es más, no querían. Si entre esos 120 se hubiera metido un árabe, lo sacan a patadas. Usted no es de aquí. ¿Me sigue? Así que la iglesia nace con un pensamiento completamente alejado de lo que el Señor realmente quería que sucediera con ella. ¿Esto fue un problema? No. ¿Y sabe por qué no fue problema? No fue problema porque algo bueno que tenía la iglesia es que se dejaba guiar por Dios. Y Dios comenzó a guiarlos. Y los comenzó a transformar y los comenzó a llevar. Ellos estaban esperando que el Señor Jesús a la vuelta del siguiente mes iba a volver. Pues no vino. No, pero en el siguiente mes sí. Pues pasó el mes y tampoco vino. Y ya están predicando con poder y pues nada que viene. Le estoy resaltando que la expectativa que tenían no se cumplía. No se cumplía y no se cumplía, pero algo no variaba en ellos, y es que no dejaban de creer en el Espíritu Santo. A mí me hace pensar eso cuando hoy en día tenemos una expectativa como iglesia y gloria a Dios porque va a pasar esto o aquello, y no pasa. ¿Y entonces qué? ¿Ahí qué hacemos? Quedó como anécdota mundial. Diciembre de 2019. Usted sabe que siempre en los diciembres se levantan los profetas por todo el mundo, ¿cierto? Diciendo cuán bendecido va a ser el próximo año. ¿Cierto que sí? Pues en diciembre del 2019 no fueron poquitos, fueron muchos los profetas que relacionaron 2020 con el año de la visión perfecta. Pues claro, 2020, el que tiene visión 2020, la ve toda, ¿cierto? Es el año de la visión perfecta. Y es el año que Dios ha tomado para transformar tu visión y hacerte de bendición. Y llegó 2020. Y como que alguien dijo eso, como que no. Pero mirando en perspectiva, Dios, su Santo Espíritu, perfeccionó nuestra visión.
Porque a través de una situación tan crucial como la que vivimos con la pandemia y permanecimos en su presencia, maduramos en la fe. Claro, teníamos otra expectativa, ¿no? Claro, escuchábamos al profeta decir: es el año de la visión 2020 y este año Dios va a agudizar tus sentidos, y decíamos: gloria a Dios, aleluya, voy a ser más rico, etcétera, etcétera. Eso no pasó, pero lo que sí sucedió es que a los que permanecieron, Dios los perfeccionó. Muchos salieron diciendo: no, si ve que fracaso, si ve, no, y se fueron de la iglesia. Pero volvamos acá a la iglesia de Hechos. Algo les caracterizaba: le creían al Espíritu. Y le creían al Espíritu porque también tenían como característica que sabían que el Espíritu Santo era Dios. Eso no lo dudaban. Así que, aunque estaban esperando que Jesús viniera y acabara con los romanos, y esto no pasaba, ellos seguían creciendo y creyendo en Dios. La iglesia tiene que creerle a Dios, pase lo que pase. ¿Me escuchó? Pase lo que pase. Dice el salmista: aunque la tierra tiemble, aunque se pasen los montes a la mar, tenemos que confiar. Hay que confiar en Dios. Yo no sé qué expectativas tenemos. Conozco las mías para comenzar. Puedo decirle que muchas de mis expectativas como que nada. No fluye. Tengo razones para ir y postrarme y decirle a Dios por qué. Pero también tengo una razón para seguir sostenido delante de Él. Y esa razón se llama: te creo. Sé que estás aquí. Porque el Espíritu Santo, insisto, no es una fuerza. Es Dios en medio de nosotros. Cuando elegían personas para el servicio, hay un ejemplo específico: los primeros diáconos. Las características eran hermanos llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio, de sabiduría, pero llenos del Espíritu Santo. Es que es muy difícil servir a Dios si no estoy lleno del Espíritu Santo. Entre los dos que eligieron para servir como primeros diáconos, uno se llamó Esteban. ¿Y qué le pasó a Esteban? Murió apedreado. Pregunta: ¿usted leyó la escena donde Esteban fue apedreado? ¿Lo ha leído? ¿Sí lo ha leído o no lo ha leído? ¿Por qué no? Ya llegaremos allá. Pero déjeme contarle algo. Cuando Esteban estaba muriendo, producto de las piedras, reflejó paz delante de Dios. Y el otro se llamaba Felipe. También vamos a llegar a ese momento en el que compartamos la primera persecución de la iglesia. La primera persecución de la iglesia en sí no fue contra la iglesia. Fue contra los judíos creyentes que no eran de Jerusalén y de Judea. Para que los distingamos: judíos de la diáspora.
¿sí? Como hoy. Hay gente hoy que es judía, pero no nació en Israel. Nacieron aquí en Los Ángeles. O nacieron en Bogotá, pero no en Israel. Los que nacieron fuera de Israel y son judíos, eran judíos de la diáspora. ¿Me sigue? Esos fueron los que comenzaron a perseguir inicialmente. Esos. Felipe era uno de esos. Felipe servía en Jerusalén, pero lo persiguieron y le tocó salir de Jerusalén, le tocó salir huyendo de allí. E iba camino para Samaria. Y en su camino a Samaria, el Espíritu Santo lo tomó y le llevó para hablar con el eunuco etíope. ¿Sabe que hay una iglesia bastante antigua en Etiopía? Pero bastante, o sea, Etiopía es un país que en la actualidad es muy, muy musulmán. Pero también tiene una presencia fuerte de la iglesia cristiana. No es un cristianismo como nosotros lo practicamos. Es un cristianismo bastante primitivo, bien primitivo. Pero resulta que los líderes religiosos de Etiopía sostienen que el evangelio llegó a Etiopía por el eunuco. Por lo que hizo Felipe con ese eunuco. Y resulta que fue el Espíritu quien lo movió a eso. Usted intenta imaginarse a Felipe, que está cómodamente establecido en Jerusalén, y por cuenta de su fe le toca salir de Jerusalén. No salió Pedro, no salió Juan, ninguno de los apóstoles salió, solamente ellos. Y él servía, y él también era cristiano. Pero ¿por qué los 120 que estaban allá, ninguno de ellos salió, y en cambio a nosotros sí nos tocó salir? Alguien se pudo haber quejado, alguien pudo haber dicho: esto no es justo. Pero Felipe estaba tan convencido de que Dios estaba en cualquier circunstancia que viviera, que él simplemente seguía instrucciones. Y en medio del desierto el Espíritu le dice: ve a ese carruaje, y él va. Era una situación compleja para su vida, que Dios utilizó como una oportunidad de evangelismo que representó crecimiento, no solo para que el evangelio llegara a Etiopía, también el Señor lo llevó a Samaria, y allí se levantó una impresionante obra, un impresionante mover, porque alguien que estaba viviendo una situación contraria a él decidió creerle primero a Dios. ¿Me estoy haciendo entender? Si vamos a hablar del Espíritu Santo, tenemos que entender que Él es Dios. Y si vamos a entender que Él es Dios, entonces no cuestionemos su obra en nosotros. Él hace como quiere, cuando quiere y donde quiere. Pablo le dijo a los obispos que estaban en la iglesia en Éfeso, ya han pasado los años para cuando Pablo dice esto, Hechos capítulo 20, versículo 28: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo les ha puesto por obispos. Tendremos que mirar un poquito esto, porque ¿de dónde salen los obispos? Cuando la iglesia nació, nadie se ponía a dar una enseñanza. Los primeros 10 días, esos 120, solo oraban. Lloraban, lloraban, lloraban. Cuando viene el Espíritu Santo, un grupo de personas se dedica al estudio de la palabra. Y ese grupo que se dedicó al estudio de la palabra comenzó a compartir la palabra y a enseñarla. Y se dieron cuenta que no les iba a quedar mucho tiempo para orar, enseñar la palabra y atender las mesas, y entonces surgen los diáconos.
de repente pasan los tiempos y encontramos a Pablo hablando de obispos. ¿De dónde surgieron los obispos? Los obispos ya eran personas que estaban tiempo completo a cargo de una obra. Son los que hoy conocemos como pastores. ¿Quién se inventó eso? Pablo nos está dando una pista. El Espíritu Santo los puso por obispos. El Espíritu Santo les dio asignaciones y la iglesia creyó que era importante cumplir con ese propósito. Déjenme contarle una anécdota. Cuando yo llegué acá a la iglesia, una hermosa hermana de la iglesia me habló palabra profética y me dijo: Dios te trajo, Dios te empoderó, Dios te puso. Qué bonito. Unos cuantos meses después, esa misma hermana estaba colocando una queja buscando que me sacaran del pastorado, o por lo menos de esta iglesia. ¿Cómo puedes creer lo que el Espíritu está haciendo en tu vida y al mismo tiempo no tener paciencia para esperar a ver lo que Él va a producir? ¿Me escuchó la pregunta? Se la voy a repetir. ¿Cómo puedes decirle a Dios: yo te creo, pero cuando ves que las cosas no están funcionando hacia donde tú quieres que deben funcionar, decirle a Dios: ya no te creo? O le crees o no le crees. Y si tú, por ejemplo, crees que Dios te puso en este lugar, no son las tormentas las que deben sacarte. Y si tú, por ejemplo, crees que Dios te ha dado una vocación ministerial, no son las tormentas las que deben opacar esa vocación. Y si tú crees que Dios se está moviendo en tu vida, no son las tormentas lo que debe bajar tu estado de ánimo, de tal manera que ya no sientas deseos de hacer nada delante de la presencia de Dios. Si tú estás aceptando que el Espíritu Santo es Dios, y si tú estás creyendo que el Espíritu Santo está en ti, entonces es hora de que creas que todo lo que está aconteciendo con tu vida tiene una razón de ser. Y es hora de confiar en Dios y dejar que Él haga como Él quiere hacer. Porque solemos ser, y aquí debo reconocer que no hay muchos creyentes en la iglesia primitiva que tengan esta actitud. No sé cómo empezamos a desarrollarla cada vez más, pero solemos ser de aquellos que decimos: yo te creo, Señor, pero haz como yo quiero. Por lo menos los líderes de la iglesia primitiva estaban absolutamente claros que si yo le dije a Dios: yo te creo, es hasta el final. Me están sacando de Jerusalén por no ser judío nacido en Jerusalén y por ser creyente. Vamos para afuera. Dios me quiere afuera. Estás atravesando el desierto. Sigamos caminando. Dios me quiere en el desierto. ¿O no? No se ve muy claro el horizonte. Sigamos caminando. Dios me va a mostrar cuando Él quiera. Dios no te está trayendo aquí o allá simplemente para improvisar contigo. Somos nosotros los que asumimos de manera interpretativa que estamos perdiendo el tiempo.
Cuando yo pastoreé la primera iglesia que tuve la oportunidad de pastorear, también viví mi primera gran lección. Porque después de cometer algunos errores administrativos, estábamos afrontando una deuda que me superaba en capacidades y en emociones. No aguanté, fui a mi supervisor y le dije: renuncio a esta iglesia, no soy capaz. ¿Estás seguro? Sí, no soy capaz. Entregué la iglesia. Un mes después, una persona muy talentosa ministerialmente hablando, que tenía una fuerte capacidad de convocatoria, me preguntó: pastor, ¿dónde está tu iglesia? Quiero apoyarte. Ya no había iglesia, la había entregado. Le dije: no la entregué. En serio, qué lástima. Quería ir allá y estar contigo. Me di cuenta que actué en mi mover, no en el mover de Dios. Desde esa oportunidad en adelante, yo le dije al Señor: no vuelvo a renunciar. Nunca más. La única forma para que me saques de donde me has traído es que tú me saques. Yo no renuncio. Yo no. En las siguientes experiencias eclesiales, no vaya a pensar usted que se acabaron los desafíos. No vaya a pensar usted que todo se puso facilito. Pero yo no renuncio. Si Dios me puso acá, aquí me quedo. Tendrá que mostrarme de maneras completamente claras que me quiere mover. Porque si igual me quiere mover, pues me muevo, ¿cierto? Pero la lección que aprendí en aquella oportunidad es que a Dios se le cree hasta que no tengamos aliento. A Dios se le cree hasta el final. Hasta el final. Se puso negra la situación, vamos también. No se ve en dónde se está pisando, sígale. Se aclaró todo, sígale. Todo está muy fácil, sígale. Esto está sospechoso, sígale. Se volvió a complicar, sígale. Sígale. No pare. Porque si Dios te puso en una ruta, usted camine. Y quien te está hablando es el Espíritu Santo. Y quien te está mostrando es el Espíritu Santo. Es el que está contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. ¿Sabe que dentro de un mes me voy a graduar, cierto? ¿Lo tiene presente? Estoy haciendo publicidad. Y me voy a graduar de doctorado. Ahora, si usted me pregunta, ¿fue fácil? Hubo un año en el que incluso me tocó parar. No había dinero. Pero yo había asumido un compromiso con Dios. Yo no renuncio.
Así que vamos a retomar esto. Y cuando yo retomé no había dinero, pero yo no renuncio. Y me estaba ahogando, ¿sabe? Y un día llegó un compañero de clase. Me preguntó que cómo estaba. Le dije, feliz. Pero hay gente que se atreve a ir detrás de mi sonrisa. Y no porque esté intentando ser hipócrita, es porque realmente confío en Dios. Y me preguntó, ¿y cómo van tus finanzas? Y le dije, confiando en Dios. La entendió. Me preguntó que si tenía dinero para cubrir mis estudios. Cada vez más específico. Cada vez más difícil le va a ir la respuesta. Y le dije, todavía no. Me dijo, no voy a dejar que alguien como tú se quede sin su semestre. Mañana voy a tu casa. Y al otro día llegó y me dio $1,500. La pequeña cantidad que faltaba para cubrir ese semestre y que definitivamente no iba a poder conseguir. Pero ese semestre que estaba colgando la nada, ese hermano, movido por Dios, me lo cubrió. Yo le dije a Dios, yo no sé, yo no voy a renunciar. Y Dios se encargó de mostrarme que Él tampoco renuncia a mí. Y yo no sé, mi hermano, yo no sé si usted está viviendo una restricción tan estresante que se sienta así. Pero le estoy hablando del Espíritu Santo hoy. El Espíritu Santo que no está esperando que tú en este momento la tengas clara. Él no está esperando que en este momento sepas para dónde te lleva. Él no está esperando que en este momento sepas cuál es su propósito. Él no está esperando eso. Él está esperando es que le creas. Tú créele y Él va guiando. Él lleva el barco. Él va moviendo. Y cuando menos piensas, logras entender qué es lo que Él tiene para contigo y a dónde te ha llevado. A veces nosotros decimos, yo no sé qué hago aquí, me devuelvo. Pero si estás aquí, aquí te puso Dios. Él fue el que te trajo acá. Claro, mis ojos no están viendo sino pura arena. Así que yo qué hago aquí, como pudo haber dicho Felipe. No, Él te llevó allí, solo confía. Solo créele. Hechos 5:32 dice: nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ha dado Dios a los que le obedecen. La medida del poder del Espíritu Santo de Dios se va a reflejar entre tanto más le obedezcas, entre tanto más confíes en Él, entre tanto más le creas. Y me encargaré de llover sobre mojado, expresión colombiana, de redundar sobre la misma idea, diciéndole que no es lo que tus ojos están viendo en este momento, porque sus ojos pueden estar pensando, mis expectativas son estas. Y no hay problema porque usted tenga esas expectativas. Lo único que Dios quiere es que le creas a Él y le obedezcas, porque Dios te va a encargar de ajustar tus expectativas a las de Él. Usted se deja guiar y llega a donde Dios lo quiere llevar.
Usted se deja guiar y todo en el camino va cobrando sentido. Usted se desespera y va a terminar alejado del propósito de Dios. Dice William Berkeley: la medida del Espíritu Santo que puede poseer una persona depende de la clase de persona que sea. El que sinceramente trate de hacer la voluntad de Dios experimentará más y más la dirección y el poder del Espíritu Santo. Vivir la vida cristiana lleva consigo su propio poder. Si creemos que el Espíritu Santo es Dios, actuemos como tal. Si creemos que el Espíritu Santo es Dios, entonces deja que se mueva en tu vida. Deja que guíe tu vida. Cierra sus párpados un momento, por favor.